El Señor les bendiga, hermanos. Es un privilegio de estar esta noche con ustedes. El título de nuestra clase se titula La sabiduría de Dios y el versículo clave se encuentra en Proverbios 9:10, el cual dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Vamos a orar. Gracias, Padre eterno, por este tiempo. Señor, ayúdame, Señor. Controla mi mente, Padre, y mis palabras, mi lengua, Señor, que pueda pronunciar bien las letras, las palabras, Padre, para poderse explicar mejor, Señor. Gracias, Señor. Todo esto te lo pido en tu nombre, que es sobre todo nombre. Amén. Dice el primer parte de la clase, dice, la fuente de la verdadera sabiduría. Y empieza con el libro de Job, en el capítulo 28, donde nos narra todo lo de dónde sacan el oro, diamantes, piedras preciosas. La gente se mata, se desvive por buscar el oro para hacerse millonario, para tener un nombre o para ser alguien en este mundo. Pero no buscan de Cristo, no buscan de Dios, no buscan la sabiduría de Dios. Y eso es lo más importante para todo ser humano. Lamentablemente no todos lo entienden, no todos lo reconocen. Pero es bien importante entender lo que Job nos explica acá. Que él pregunta, ¿dónde está la sabiduría? ¿Dónde se encuentra? Y habla de los pájaros, habla de los animales que pasan sobre el oro. Y Dios dice, yo tengo control de la muerte, hasta la muerte, dice, yo he oído, dice, y el Leviatán dice también. Pero busquemos la palabra y encontramos que Job nos está explicando algo que muchas veces no nos preguntamos. ¿Qué es lo que voy a buscar? ¿Qué es lo que yo quiero realmente? ¿Quiero dinero? ¿Quiero fama? ¿Quiero más educación? ¿Qué es lo que queremos? Acá nos muestra la palabra del Señor que la fuente de la sabiduría es Él. Y la palabra nos dice en Proverbios 2, dice, las bendiciones espirituales, la sabiduría para vivir. En Proverbios 3 nos encontramos, y tenemos que leer Proverbios 3, del 1 al 12. Dice de esta manera, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Es un padre aconsejando a su hijo. Usualmente hoy en día los muchachos se van para la universidad, algunos se retiran, se van de su casa, dejan a sus padres y van a vivir a otros lugares. Pero el padre tiene que estar constantemente recordándole, hijo mío, no te olvides, ¿verdad?, de mi ley y tu corazón guarda mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. La palabra nos ayuda a mantenernos, a cuidarnos físicamente y espiritualmente. Yo cuando salí de El Salvador tenía 20 años, dejé a mis padres allá y he vivido 35 años hasta cierto punto solo, pero ha sido una bendición porque el Señor me ha enseñado a confiar en Él, a depender de Él. ¿Por qué? Porque yo tenía temor a Jehová. Le tenía temor, no miedo, sino honrar a Dios. Porque entendí que el mejor amigo, el mejor padre es Él. Ese temor ha persistido en mi vida, en no cometer muchos errores, que ya he cometido errores, pero hay otros errores que gracias a Dios Él me ha detenido y me ha dicho, no, Vicente, cuídate porque no te va a ir mal. Pero gracias a Dios por eso, el temor que debemos de tener, el respeto, el saber quién es Dios realmente. Dios no es cualquier Dios, Dios es Dios y hay que respetarlo y honrarlo porque Él nos salvó, nos sacó de las inmundicias. Por lo tanto, el joven que va afuera se va a confrontar a un mundo que no estaba expuesto. Y uno tiene que estar orando y pidiéndole al Señor, Señor, ayúdales, que la palabra vuelva otra vez a ellos, que regrésalos, vuélvelos a tomar. Dice acá el proverbista, sigue diciendo, porque largura de días, verso 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átala a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Guardarlas no es ponerlas escondidas, guardarlas es tenerlas acá en el corazón y va a haber un momento en que el Espíritu Santo te va a recordar esa palabra que has guardado, que has leído, que has meditado y te la va a recordar en el momento propicio
¿Para qué? Una, para poder hablarle a otros. Dos, para tomar una buena decisión en la cual el Señor te va a estar hablando por medio de esa palabra. Por lo tanto, es bien importante que usted entienda eso. Dice acá, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Cuando uno tiene temor a Dios, hay algo que en nuestro rostro, en nuestra manera de ser, inspira confianza a la gente que está afuera. El Señor Jesucristo vino y dice la palabra que Él creció en gracia para con Dios y para con los hombres. Había una estabilidad emocional en la vida de Él, normal, un hombre centrado, un hombre que tomaba buenas decisiones. Y así Dios quiere que usted y yo tomemos buenas decisiones, centrado en lo que la palabra nos dice. Señor Jesucristo creció para con gracia, dice, para con Dios y para con los hombres. Le caía bien a la gente, a algunos no, pero el Señor venía y traía esa paz porque estaba lleno de la gracia del Señor. Así usted y yo tenemos que tener esa gracia del Señor para llegar a los lugares donde hay necesidad, donde aquellos que no nos conocen puedan ver algo diferente en nuestras vidas. Por eso dice el proverbista, dice todavía acá, dice de esta manera, verso 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes de tu propia prudencia. Cometemos muchas veces errores de eso, de que no queremos escuchar. Y cuando no queremos escuchar un consejo es porque somos orgullosos. Creemos que todo lo podemos. No necesitamos de nadie porque yo soy Vicente, yo tengo la mejor respuesta. No, uno tiene que oír y bajar la cabeza y decir, sí, me equivoqué o sí, voy a seguir este consejo. Pero muchas veces lo que hacemos es detener a la persona o detener la palabra de Dios y decir, no necesito eso, yo sé lo que tengo que hacer. Pero la palabra dice más adelante, dice, verso 6, reconócelo en todos tus caminos y enderecerás tus veredas. Enderézalo en todos tus caminos. Sea trabajo, sea que te vayas a casar, sea que te vayas a mover del país o de estado. Fíate de Jehová. Fíate de Jehová. Muchos les ha ido mal por no escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios nos aconseja todavía. Y dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias y todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Aquí hablamos varias cosas. El dar para el Señor. El dar para el Señor es honrar con nuestros bienes. Dar con el tiempo en nuestras vidas, pero honrar con los bienes también. El judío no solo daba 10%, el judío daba el 30% casi. Daba al templo, daba al gobierno y daba a los pobres. Y nosotros nos quejamos por solo el 10%, pero la realidad es de que si usted ayuda a alguien, gloria a Dios, pero sigamos ministrando el dinero que Dios nos da para poder bendecir a otros también. Es bien importante. Dice la palabra, dice acá, porque Jehová el que ama castiga. Es un privilegio que Dios nos corrija. ¿Por qué? Porque Él nos ama y Él ama a sus hijos y Él conoce quiénes son sus hijos. Cuando venga algo a su vida, no se queje. Dele gracias a Dios porque siente aquella varilla, pero es porque usted pertenece a Él, le pertenece al Señor. Dice más adelante, el proverbista dice, bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia. Bienaventurado la sabiduría. Y al principio pregunté, ¿qué es la sabiduría? ¿Dónde se encuentra? Y dice que se encuentra en Dios. Pero ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es Cristo. Cristo es nuestra sabiduría. Usted viene a Él, el Señor lo toma y le da su consejo. Él empieza a hablar y le dice a usted lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque usted va a empezar a amarlo a Él. Y el Señor dijo en Lucas que lo compararía como a un hombre que fundó su casa en una piedra firme y cuando vino los vientos no la movieron, y otro la fundó en arena y se la llevó el viento. ¿Pero por qué? Porque no atendió la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser de esa manera, escuchar, ser sabios,
inteligentes para apartarnos del mal. Todo aquello que viene, dice la palabra, el sabio ve el mal y se aparta. Por lo tanto, es bien importante entender de que cuando vengan cosas que no son correctas, usted tiene la mente de Cristo. Usted tiene la palabra de Dios. Usted sabe ahora la palabra de Dios, puede escudriñarla, leerla y entender lo que Dios quiere para su vida y para mi vida también. Nunca deje de la palabra. Así como el Job 28 dice, buscaban el oro, las piedras preciosas. Así busque usted la palabra, indague, métase en las profundidades. Busque, pídale al Señor que le revele más la palabra para que su mente se abra y entienda qué clase de vida Dios quiere para usted. Y yo le aseguro que si usted hace eso, la palabra de Dios va a estar en su corazón y en su mente. Cuando venga eso, va a traer paz a su vida. Cristo es la sabiduría. ¿Por qué digo eso? La palabra lo dice más adelante, ¿verdad? Dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el de oro fino. Inteligencia. Vuelvo a repetir, usted va a ser inteligente, no va a ir a caer fácilmente en las manos del diablo. Cuando usted vea que viene aquello malo, usted se va a apartar o lo va a reprender. Y aparte de eso, va a ser mucho mejor que el oro y la plata. Usted y yo tenemos lo mejor, tenemos a Cristo. Cristo es lo mejor para nosotros. Cristo es el que nos está llevando en esta vida, en esta pandemia, nos está llevando cómo caminar en esta mortandad que ha habido alrededor de nosotros. Pero Dios sabe por qué nos tiene vivos, ¿verdad? Y es para honrarlo. Por lo tanto, dice la palabra más adelante, dice, largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Largura de días. Cuando usted vino al Señor, usted vino a tener vida eterna. La vida eterna está en sus vidas y por lo tanto, cuando usted termine de vivir, usted va a seguir viviendo porque usted tiene vida eterna. Cuando usted vino al Señor, Él le aseguró eso, le prometió eso. No se preocupe, no le tenga miedo a la muerte porque usted no va a morir, usted va a vivir. Por lo tanto, hermanos, es bien importante todo eso. Y dice en el Salmo 6, que esto es un salmo mesiánico y habla de Cristo, porque el hombre perfecto es Cristo. Él vino a morir por nosotros, pero vino como hombre. Él es Dios también. Pero fue el único hombre que cumple todo este salmo. Pero también lo podemos aplicar a nuestras vidas también, porque está en el hombre que oye consejos, el joven que oye consejos. No va a cometer los errores que dice este salmista acá. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Número 1, hombres malos. Ni estuvo en camino de pecadores. 2, hombres pecadores. Ni en silla de escarnecedores. Es la tercera clase de pecadores, de hombres malos, de pecadores. Los escarnecedores son aquellos que no creen en Dios, que son enemigos completos de Dios. Dios quiere salvarlos, pero es decisión de ellos. Pero acá dice la palabra, no se han sentado, dice el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Esta es la diferente, esta es la otra oposición. Este es el cristiano, este es el hombre que busca de Dios constantemente. Nosotros venimos del pecado, pero el Señor nos puso ropas nuevas ahora, pero ahora Él quiere que nosotros le sirvamos, pero que meditemos en su palabra, que nos deleitemos en su palabra, que la practiquemos también. ¿Para qué? Para vivir una vida piadosa. La vida piadosa te lleva a ser semejante a Cristo, a acercarte como Cristo. Por lo tanto, cuando vos estás haciendo eso, o yo estoy haciendo eso, todo aquello cambia, nuestro estilo de vida cambia, nuestra vida cambia. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Cuáles frutos? Bueno, los frutos del Espíritu Santo. ¿En qué tiempo? En el tiempo que Él quiera. Cuando Él quiera, te va a ir dando manera para poder mostrarlos, porque dice acá todavía, y todo lo que hace prosperará. Es la bendición de Dios en nuestras vidas. Todo lo que toquemos va a ser bendición.
Ahora, yo no estoy hablando de materialismo, estoy hablando de que todo lo que haga, de acuerdo a la vida espiritual que lleve, lo va a llevar a las cosas espirituales. Más gozo, más paz, más bondad, más templanza, más fe. Pero es bien importante entender eso, que Dios quiere bendecirnos y que a su tiempo vamos a cegar. Seguimos más adelante y dice la palabra, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, los pecadores en la congregación de los justos. Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Más claro, como canta el gallo, dicen, ahí está todo ya. Ahora, dice acá también, vámonos a Eclesiastés 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Qué tan importante es buscar la sabiduría de Dios? ¿Para qué clase de vida vamos a tener cuando lleguemos a nuestra vejez? Dice la palabra acá, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblaran los guardas de la casa y se encorvaran los hombres fuertes y cesaran las muelas, porque ha disminuido y oscurecerán los que miran por las ventanas. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro. Pero aquí nos está declarando la clase de hombre que no tuvo temor a Jehová. Por eso dice, acuérdate en los días de tu juventud, dice. Y se rompe el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. En otras palabras, cuando muramos. Pero lo importante acá, mis hermanos, es que la fuente de toda la sabiduría es Cristo. Cristo es la sabiduría. Cristo es la palabra nos enseña a vivir, a cómo vivir los últimos tiempos de nuestras vidas. Vivámosla bien. Bajemos nuestra cabeza y dejemos ser gobernados por Cristo o por el Espíritu Santo. Él nos ha mandado a nuestro ayudador. Mis hermanos, esto ha sido todo por hoy. Dios me los bendiga, hermanos. Cuídense. Les amo en Cristo. Amén.